Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Como todos los viernes estamos en esta transmisión con temas nuevos, temas viejos, asuntos que nos interesan, la ciencia, el arte, la tecnología, la cultura en general. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es semillas educadoras de la vida, es decir, los semilleros de investigación de la Universidad Pedagógica son escenarios trascendentales para la formación de los futuros maestros. Es allí donde se siembran las transformaciones epistemológicas y las prácticas educativas que darán sus frutos en diferentes territorios de la ciudad y del país. Sobre estas experiencias dialogaremos en esta emisión y para ello tenemos a dos invitados inicialmente. A Yelena, buenos días, ¿cómo estás? Alexandra, perdón. Sí, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Súper bien. ¿Cómo te fue el viaje aquí a Bogotá, a esta ciudad, a tu alma mater, ahora que me enteré que te habías graduado ya? Sí, se siente lindo, de hecho ya he venido desarrollando algunos talleres durante este año, entonces ha sido bien enriquecedor poder compartir todos los conocimientos que he adquirido dentro de la carrera y que otras personas puedan conocer acerca del mundo de las aves. Me parece muy, muy bonito. Igual tenemos a Roger Ramírez. Roger, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. A todos, muy buenos días. Roger, les contamos a todos nuestros oyentes, está en este momento a distancia. ¿Dónde está Roger hoy? En estos instantes estoy aquí en Soacha, Cundinamarca. ¿Y cómo está el clima por esos territorios del occidente, suroccidente de Bogotá? Muy, muy bien, está tranqui, gracias a Dios no ha llovido ni nada. Eso para un biólogo es raro, ¿no? Que gracias a Dios no ha llovido si se supone que el agua hace parte de nuestra estructura de la vida, pero sobre todos estos semilleros y sobre la importancia de la investigación también dentro de la Universidad Pedagógica será, digamos, un poco lo que vamos a conversar hoy. A ver, Roger, una primera pregunta que también se la hacemos a Alexandra, y es, cuéntenos un poco de cómo llegaron ustedes a los semilleros, qué es lo que hacen los semilleros, en qué semilleros están. Arranquemos con tu respuesta, Roger, y ya volvemos. Sí, bueno, les cuento que desde el semillero Educa Azul estamos desarrollando diferentes actividades en torno a fomentar el conocimiento de los océanos en las escuelas y en nuestra universidad. Y en este sentido, este semestre estamos desarrollando actividades en torno a una charla llamada Aprendamos sobre los arrecifes de coral. Esta se desarrolla cada 15 días en los martes de 5 a 7 de la noche en el Museo de Historia Natural y tiene como propósito conocer un poquito de estos ecosistemas y llevar, construir modelos que van a quedar para el museo con el fin de conocer estos organismos que habitan allí. También contarles rápidamente que hemos participado en la red de semilleros de investigación de los océanos y océanos, en donde estamos desarrollando apuestas en conjunto con otros semilleros de diferentes universidades del territorio. Muy bien, Roger, eso es una noticia muy interesante, sobre todo porque con los que estamos en el altiplano central, los océanos están un tanto lejos, pero no hay que olvidar que este es un país rodeado por sistemas hídricos altamente complejos, no solamente dos grandes océanos, sino también tenemos el Orinoco y el Amazonas en los otros extremos que hacen parte de todo el ecosistema de este país. Y además, esos sistemas hídricos son una dinámica extraordinaria
con los sistemas montañosos, con los sistemas de suelos, con la geología del país y demás. Alexandra, cuéntanos. Bueno, yo pertenezco al semillero de ornitología. Ornitología igual a estudio de los picos. Para darles un poco de contexto, es el estudio básicamente de las aves. Y pertenezco al semillero ya hace más de 3 años, en el que he venido desarrollando diferentes actividades que llevan al público en general, no solo a estudiantes de la universidad, a comprender el estado de las aves, diferentes tamaños, diversidad biológica en general, y cómo estas aves son tan importantes para diversos ecosistemas en nuestro país. Y además porque son muy carismáticas, ¿no? Y se encuentran en todos lados. Entonces, siendo así, es mucho más fácil interactuar con las personas acerca de la importancia de las aves en un ecosistema, en pro de su conservación. Ahí hay 2 o 3 cosas que tanto en el caso de Roger como de Alexandra son mencionados, y es la conservación. Es decir, los semilleros, ¿qué función cumplen en el proceso educativo de la sociedad en la cual nosotros estamos hoy habitando y viviendo en esta tensión tan, digamos, problemática sobre los ecosistemas y el desarrollo humano? Los procesos del desarrollo de la ciencia, el crecimiento de los sistemas industriales y extractivos, y obviamente la tensión entre conservación, recursos y desarrollo económico. ¿Cómo los semilleros, digamos, se interrogan sobre eso? Si se interrogan sobre esto que estamos diciendo, y hasta dónde pueden cumplir una función en ello. Arranquemos contigo aquí al frente mío. Listo. Bueno, efectivamente los semilleros, su función principal es divulgar el conocimiento. Y es a partir de la divulgación del conocimiento que las personas reconocen y conocen también lo que tenemos alrededor de nosotros. Por ejemplo, en las aves, tenemos muchas aves en diferentes humedales que actualmente por la urbanización están siendo afectadas. Entonces, es gracias al conocimiento que podemos dar a conocer que existen diferentes especies que cumplen un rol específico en ese ecosistema y cómo podemos ayudar nosotros desde nuestras casas o incluso si vivimos cerca de un humedal a las aves particularmente hablando. Entonces, lo que hacemos básicamente es enseñarles qué especies habitan en qué ecosistemas y cómo nosotros desde casa podemos aportar al reconocimiento y a la conservación de las mismas, por medio del conocimiento particularmente. Además, porque usualmente las personas llegan al semillero diciendo que encontraron un ave en su casa o que algunas aves en migración llegan a sus casas a construir su nido. Entonces es a partir de ese conocimiento que uno dice como, bueno, aquí está pasando algo y cómo nosotros podemos desde el semillero de investigación aportar a ese conocimiento o esa información que nos facilitan muchas personas. Muy bien, Roger, cuéntanos un poco cómo tú piensas el asunto. Bueno, yo considero que los semilleros de investigación, como su nombre lo indica, nos permite reconocer problemáticas en torno a objetos de estudio o temáticas relacionadas a esas temáticas generales que desarrollamos dentro del Departamento de Biología. Como dice Alexa, creo que hay 2 propósitos. Uno es ese sentido investigativo en torno a pensarnos la práctica pedagógica, y otro es esa divulgación, esa difusión de ese conocimiento. Y en ese sentido, Educazul surge ante una necesidad de generar apuestas educativas en torno a esos ecosistemas, esa biodiversidad y esas problemáticas que yacen en nuestro Mar Caribe y en nuestro Océano Pacífico y que se extienden en todo el mundo. Y también hay algo muy interesante y es ese conocimiento que quiere profundizar el maestro, a diferencia de las clases que hay normalmente en el departamento y en la universidad. Aquí nosotros nos pensamos la universidad desde esas temáticas que nos gustan a nosotros como estudiantes. Y en ese sentido, pues, empezamos a desarrollar apuestas, trabajos de grado, prácticas, talleres que permitan vincular a los océanos en las escuelas. Entonces, eso es otra de las actividades que nosotros hacemos. Se llama Del Océano a la Escuela y es desarrollar talleres, actividades
que a través de las colecciones que hay en el Museo de Historia Natural y de diferentes talleres, hemos podido ir a diferentes colegios a mostrar esas temáticas y estos organismos en las instituciones que les llaman mucho la atención a los estudiantes. Y pues hay parte generar ese pensamiento sistémico en torno a esas relaciones que tenemos con los ríos, con nuestros ecosistemas, y que en cierto punto todo se conecta con el mar. Entonces eso es lo que nosotros hacemos desde Educazul. Ahí hay alguna cosa, hay una cantidad de elementos que valdría la pena rescatar. Y es la relación universidad y sociedad, por un lado, es decir, la responsabilidad que como institución educativa la Universidad Pedagógica Nacional tiene, no solamente en un mero proceso de profesionalización de los estudiantes que entran acá, sino de una responsabilidad social con el entorno medioambiental y con la educación medioambiental de la sociedad. Por lo tanto, los semilleros parecieran estar, digamos, orientados en un primer nivel sobre ese asunto y en un segundo nivel a la producción de conocimiento. Yo quisiera preguntarles cómo y qué tan grandes son las colecciones para cada uno de los casos, es decir, para el caso de lo que trabaja Roger como de lo que trabaja Alexandra, cómo son esas colecciones, qué tan cuidadas están las colecciones, se ha planificado o no planificado ampliar esas colecciones, o se hacen convenios para poder generar digamos, un encuentro de distintos museos que permitirían pensar en una macroestructura a nivel de los museos y a nivel de los semilleros. Empecemos con Roger, ¿cómo lo piensas tú? Bueno, en torno al semillero, una de las tareas que tenemos y que hemos desarrollado es reconocer el material educativo y el material de investigación de las colecciones del Museo de Historia Natural. Y allí contamos con dos colecciones, unas en húmedas, otras en seco. Las de seco, la mayoría son colecciones malacológicas. Esas están ligadas al estudio de los moluscos. Tenemos gran cantidad de gasterópodos marinos y de bivalvos, bueno, de caracoles marinos y de mejillones, ostras, y a partir de ello se han desarrollado como tareas en reconocer qué nos pueden contar estas conchas, qué nos pueden contar, qué historias podemos generar a partir de ello. Y en las colecciones húmedos, que en la parte marina es muy poco a diferencia de otros organismos, sí tenemos gran cantidad de medusas, de poríferos, de gusanos planos, que nos permiten orientar de pronto ciertas actividades. En su momento, pues yo ya llevo 6 años participando en el semillero Educazul, liderando estas actividades, y queríamos generar otras alianzas con el Instituto Benito Vives del INVEMAR, que se encuentra ubicado en Santa Marta, para traer otras colecciones que nos hacen falta al museo. ¿Cuál es la desventaja? Que no tenemos el espacio ni procedimientos para mantenerlos, pero ese es un propósito que espero que en algún momento se pueda dar para seguir aumentando tanto a nivel micro de otros organismos que son interesantes, como otras grupos que son interesantes, que a los chicos les llama mucho la atención. Entonces, pues creo que son un recurso importante porque nos permite generar diferentes apuestas en torno a la ecología, la biodiversidad, la taxonomía de ciertos grupos de organismos. Y pues, a falta de eso, pues hemos generado biomodelos, otras estrategias que nos permitan acercar el océano a la escuela. Entonces hemos desarrollado sitios web, hemos desarrollado talleres, biomodelos que permiten complementar la falta de estas colecciones y pues generar otras apuestas en las escuelas y en el mismo Museo de Historia Natural. Muy bien, qué maravilla imaginar la posibilidad de conectarnos con otros museos de la costa caribe colombiana y por supuesto también de la costa pacífica para poder ampliar o por lo menos para poder generar unos puestos de conocimiento más
digamos, inclusivos de materiales que no están disponibles aquí. Cuéntanos tú, Alexa. Para nadie es un secreto que la colección actualmente, bueno, todos los museos en general tienen alguna dificultad, ¿no? Particularmente porque no se encuentran los espacios adecuados para guardar ciertas colecciones. En nuestro caso, tenemos un poquito más de 300 especies que actualmente están siendo sistematizadas. Anteriormente teníamos ya la colección sistematizada, pero han llegado nuevos registros y nuevas especies al museo. Entonces, estamos en ese proceso de sistematización y actualización también de datos. Y bueno, desde el museo y desde el semillero de ornitología actualmente no nos hemos pensado el hecho de seguir colectando, ¿cierto? Teniendo en cuenta que aún no tenemos permisos de colecta y demás. Sin embargo, con lo que tenemos y con lo que contamos actualmente, hemos divulgado el conocimiento. Tenemos colecciones taxidermia, que son las colecciones que se encuentran en las vitrinas, y tenemos las colecciones de pieles que se encuentran en una caja, en un mueble dentro del Museo de Historia Natural. Entonces sí, es eso, se ha hecho eso desde el semillero. Actualmente, como lo mencioné anteriormente, se han usado las colecciones, algunas, no todas, para enseñar en diferentes instituciones educativas o incluso dentro del mismo Museo de Historia Natural, mostrando así la diversidad de tamaños, de colores de plumaje, de picos y demás, que nos permitan acercar al público a estas especies que en muchas ocasiones son muy poco visibles y que en otros casos tampoco o actualmente ya se encuentran en peligro de extinción. Muy bien, hoy estamos conversando a propósito de los semilleros elaborados de la vida, es decir, estamos hablando fundamentalmente de esos procesos de inicio de la investigación, de divulgación, de conservación. Y antes estábamos conversando con Alexandra y con Roger, pero también ha llegado Brian Sánchez, que hace parte de los semilleros. Brian, cuéntanos un poco cómo tú llegas a los semilleros, a cuáles semilleros perteneces, cuál es tu interés en ello y cuáles son tus actividades iniciales en los semilleros. Ok, me presento. Mi nombre es Brian Sánchez, estudiante de la licenciatura en Biología. Pertenezco a 2 semilleros del Museo de Historia Natural. Uno es Artrópodos para Educar y el otro es Semillero de Herpetología Sauco. Pues cada uno de estos semilleros se enfoca, uno, pues en los insectos, arácnidos, y pues en el otro en serpientes, anfibios, y con un enfoque a lo ambiental, a lo educativo, a conservar obviamente, y pues bueno, son unos semilleros bastante amplios donde se puede hacer mucha investigación ahí. Esto es muy interesante porque en ese momento nos acabamos, digamos, de tener un pastel muy grande. Tenemos básicamente a Roger, que trabaja en el mundo marino y, digamos, pertenece a ese cuidado y conservación, divulgación del mundo marino. Alexandra, que está dedicada a, digamos, las aves y a todo el desarrollo, cuidado, conservación, observación y divulgación del mundo de las aves, que entre otras cosas en Colombia es enormemente complejo porque somos uno de los países más biodiversos en aves. Y en cambio, en el caso de Brian, estamos hablando básicamente de lo que comúnmente podríamos llamar los rarópodos, es decir, tenemos una cantidad de insectos allí y también de serpientes. Y todos estos, digamos, mundos, este mundo marino, este mundo de los insectos y de las serpientes, este mundo de las aves, está acompañado también de una lectura social. Es decir, cada sociedad, cada grupo humano en distintas épocas ha interpretado el medio de manera distinta. Y yo quisiera preguntarles a los tres hasta dónde los semilleros conectan con esos relatos, historias, cuentos, qué sé yo, digamos, de los campos. O sea, cómo se conecta el mundo social con los semilleros y hasta dónde las historias, leyendas, mitos o demás se utilizan o no en el proceso educativo, divulgativo y de conservación. Arranquemos con Roger. Bueno, sí, una pregunta muy interesante porque cuando inicié el proceso en el semillero, que fue hacia el año 2019, con la construcción con varios compañeros, nosotros decíamos es que hay una ceguera oceánica en torno a
a que faltan investigaciones, hay falta de conocimiento sobre nuestros océanos, que Colombia le ha dado la espalda al Mar Caribe, al Océano Pacífico, a lo que ocurre allí y esas dinámicas cómo afectan. Pero ya hace 2 años nos damos cuenta que además de ese desconocimiento hay unos miedos al océano, unos miedos a los organismos que habitan allí, unos relacionados a que esto es como, bueno, chévere ir al mar, pero me quedo en la playa. Entonces, a partir de eso que hemos descubrido que pasa con las personas, pues empezamos a decir, por ejemplo, hay mitos que dicen que si te pica una guamala tienes que orinarte para que le pase el dolor o que no vayan más daños. Pues eso ha ido transformándose y pues ya hay otras dinámicas como si esto sucede, pues no aplicar nada en la herida es normal. Esto suele pasar porque estos organismos urtican. Entonces creo que ya uno ha avanzado en reconocer otras vertientes en torno a lo que uno piensa en general. Es decir, no es solo el desconocimiento porque no hay formación sobre ello, sino que también hay un miedo sobre la cantidad de agua que hay en el océano. Eso por un lado, y pues es grandioso empezar a reconocer cómo han hecho diferentes investigaciones sobre los océanos, sobre la biodiversidad, sobre la parte micro, la parte macro, y que empieza uno a decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer en el aula de clase un salinómetro o podríamos estudiar, clasificar los organismos? Entonces, por ejemplo, en las actividades uno dice, bueno, esto es un porífero, pero a veces desde la práctica uno dice, bueno, ¿tú cómo clasificarías este organismo? Entonces, unos dicen, sí, es por una concha y porque tiene 2 conchas hacia la mitad. Es decir, se ha jugado con estas experiencias. Muy bien, Roger. Cuéntanos, Brian, ¿cómo lo piensas tú ese asunto, relación sociedad, mitos y las especies que estudias, los organismos que estudias? ¿Qué tanto se conecta o no se conecta en el Museo de Historia Natural desde lo que tú conoces y desde tu experiencia en el asunto? Es bastante interesante porque digamos que las serpientes y ese grupo en especial y los insectos tienen una visión por parte de la sociedad bastante estigmatizada, ¿no? Entonces vamos a la sociedad y dicen todas las serpientes son venenosas o todos los insectos son dañinos o nos pueden picar o nos pueden morder. Hay mitos en torno a estos insectos y obviamente cuando no los conocemos no los cuidamos. Por parte de cada uno de los semilleros se han hecho talleres, se han hecho charlas donde se aborda obviamente la identificación de cada organismo, el rol ecológico que cumple dentro del ecosistema y pues obviamente romper estos mitos para así conservar, porque se construye a través del diálogo. Ahí hay una cantidad de asuntos que vale la pena recordar y es que en la tradición judeocristiana la serpiente tiene un aspecto absolutamente negativo frente a las comunidades, por ejemplo, aborígenes americanas, donde la serpiente o la anaconda ancestral, para citar al maestro Fernando Urbina, tienen otra relación, es decir, no todas las sociedades y todas las culturas construyen eso. Pero también en el mundo del cristianismo las aves tienen un papel, la paloma tiene un papel con el Espíritu Santo. Cuéntanos, Alexa, cómo es esa vaina de los mitos y de las relaciones sociedad y lo que tú estudias en este semillero. Bueno, es una pregunta muy interesante y me encanta contarla porque yo le llamo a estos mitos y leyendas como biochismecitos. Entonces, dentro del Museo de Historia Natural hemos hecho diferentes eventos en donde quitamos esos mitos y leyendas de ciertos organismos, por ejemplo los búhos o las lechuzas, que son muy estigmatizados, y les enseñamos a las personas de dónde viene eso y por qué. Por ejemplo, me gusta hablar mucho de la lechuza porque es un organismo que actualmente incluso todavía se siguen matando, se siguen quemando porque creen que son brujas, bueno, y un montón de representaciones por sus movimientos. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de enseñarlo, les explico por qué ellas hacen ciertos movimientos con su cabeza particularmente y no es que ellas respondan
a lo que las personas creen. Por ejemplo, para ser más clara, las lechuzas tienden a mover su cabeza de arriba a abajo, de un lado hacia el otro, inclinan un poco su cabeza hacia abajo, haciendo estos movimientos. Y algunas comunidades les preguntaban a ellas como usted es una bruja. Entonces, claro, al mover su cabeza ellos creían que estaban respondiendo a su pregunta. Y fue a partir de ahí como que empezaron a decir que la lechuza era una bruja y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, enseñarle a la gente que las lechuzas no son brujas y que los búhos, pues en cierta manera también son representados como sabios o sabiduría, inteligencia y demás, no es tan así. Y que existen otros contextos en torno a la diversidad aviar, que no simplemente es decir que las aves son brujas o otro tipo de cosas. Brian, yo quería preguntarte algo que les pregunté a tus colegas, y es qué tan grandes son las colecciones que tiene la Universidad Pedagógica Nacional frente a esos organismos que tú estudias. Digamos, por parte de artrópodos hay más de 52.000 registros, ¿sí? De esos 52.000 registros que se encuentran en colecciones entomológicas y alcohólicas, solamente 20.000 están registrados. O sea que hay un reto por parte de los estudiantes investigar, porque así, digamos, se sistematiza y se presenta al Instituto Alexander von Humboldt, que es como una de las entidades que maneja con el CIP las bases de datos en torno a la diversidad, ¿no? Entonces, eso por el lado de artrópodos. Y por alcoholes también contamos con una gran variedad, casi 7.000, pero entonces hay de todo. Hay peces, hay mamíferos, contamos también con herpetos, contamos también con vida marina, moluscos y así. Tenemos un montón, pero entonces ahí está el reto, ¿no? En separarlo, organizarlo y poderlo sistematizar para presentar a una entidad como en Humboldt y ahí pues se pueda más oficializar lo que tenemos en el museo. Tanto Alexandra como Roger como Brian han dicho una cosa que es muy común o que digamos es una recurrencia, un nudo en los tres discursos, y es que hay campos muy amplios por estudiar. Desde campos básicos de clasificación, organización, generar espacios adecuados para la conservación sería un segundo nivel del problema. Un tercer nivel del problema indudablemente es algo que mencionaba Roger en algún momento, y es la posibilidad de una divulgación a través de medios virtuales, etcétera, es decir, otro tipo de configuración de lo que se podría pensar como la noción museal. Yo quisiera volver a la primera parte y, preguntarles a cada uno cómo los semilleros a los que pertenecen han enfrentado el problema de la clasificación, organización y orden, y quién dirige, quién organiza o quién planifica eso dentro de la universidad y qué recursos contamos o no dentro de la universidad para ello. Arranquemos con Alexandra ahora. Listo. Entonces, en el semillero de ornitología tenemos a una persona que es egresada también del Museo de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en biología, David Rodríguez. Él fue el fundador del semillero de investigación y ha sido quien nos ha orientado a la sistematización de pieles en el Museo de Historia Natural. Es una persona que ha trabajado con muchas organizaciones en pro de las aves y ha sido nuestro pupilo en este proyecto y en este trabajo de sistematización. También ha liderado muchísimos trabajos de grado, me incluyo, en torno a las aves. Entonces ha sido como nuestro pupilo principal. También se encuentra Sergio Hernández, que es una persona que tiene muchos conocimientos acerca de las aves, es fotógrafo. Es muy bueno haciendo lo que hace. También nos ha orientado un poco a la identificación de especies por medio de fotografías. David por medio de las especies ya con como tal las pieles. Y también contamos con guías de aves, las guías de Ayerbe, de Macmillan, entre otros autores que nos permiten clasificar y darnos cuenta, pues, y actualizar también los nombres científicos cada año. Bueno, eso es muy interesante. Cuéntanos un poco, Roger, ¿cómo lo piensas tú? Bueno, en este caso y con las colecciones malacológicas y marinas, el museo tiene ahí una desventaja y hay una necesidad de un curador que pueda ayudarnos a mantener los organismos
y las colecciones que se encuentran allí. En nuestro caso, lo que nosotros hemos realizado es a través de Darwin Core, que es una plataforma que se maneja a nivel internacional y que aquí lo utiliza el Instituto Humboldt, empezar a hacer la organización, clasificación de los organismos que se encuentran en el museo. Además de ello, hemos desarrollado diferentes actividades para clasificar por lo menos los gasterópodos, que es como el tema que hemos trabajado este año, ya que en un trabajo de grado desarrollado por Andrea Rivera, ella hizo la clasificación y organización de los bivalvos. Entonces queremos retomar lo mismo que ella hizo en su trabajo de grado, es decir, creo que eso es un plus, porque se reconoce la necesidad de organizar los organismos y a partir de lo que ella ha hecho, pues vamos a seguir retomando los otros organismos que nos hacen falta. Muy bien. Cuéntanos, Brian, cómo es el asunto en el caso de las colecciones que vos tienes a la mano. Ok, por parte de artrópodos se hace un proceso interinstitucional también con el Humboldt y otras entidades. Ahí hay un proceso de clasificación con ciertos especialistas, entomólogos, y también la iniciativa de ciertos estudiantes, cuyo pues producto final resulta siendo el trabajo de grado o algún proyecto que tengan como segunda mano para poder implementar en el museo. Por parte de Herpetosauco también es un semillero interinstitucional. Entonces, esto permite aquella unión con otras universidades. En este caso está la unión de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, la INCA, donde pues obviamente con la iniciativa de muchos estudiantes nos reunimos y venimos a aportar algo para el diálogo de saberes y así poder llegar a identificar hasta el rango taxonómico más próximo. Entonces, pues obviamente por parte de los herpetos, mencionarles que la biología siempre está en constante actualización, entonces hay que estar bastante informados de todo y dependiendo pues obviamente de dicha información que se actualiza, nosotros estamos al tanto, porque si nos desactualizamos en algo, tal vez la concepción se pierde. Bueno, muchísimas gracias por esta información que realmente es muy importante porque a veces creemos que ya todo el trabajo está hecho. Es decir, la gente en común y los que nos escuchan podrían imaginar que con los 70 años de esta Universidad Pedagógica Nacional, con los trabajos tan previos de tan importantes investigadores que han pasado por este sitio, pues ya eso debería estar más o menos completo, pero no, es una muy buena noticia saber que hay trabajo que hacer, que hay problemas, pero hay algo que ustedes no me respondieron en la pregunta original y es ¿qué tanta es la financiación de la universidad, el respaldo de la universidad para poder manejar eso? Yo sé que desde el punto de vista, digamos, del trabajo de ustedes en los semilleros no pueden tener todas las noticias, pero si uno le llegan rumores de saber si hay posibilidades para comprar los materiales, hay posibilidades de tener y adquirir nuevas cámaras. Por ejemplo, sabemos perfectamente que el COLAP, el laboratorio de realidad virtual, ha venido trabajando muy seriamente en un proceso de musealización a través de fotogrametría y a través de otros procesos. Es decir, que esos también son apoyos institucionales que hay que tener en cuenta y que la facultad misma ha invertido, digamos, una gran cantidad de posibilidades, pero también sabemos que hay necesidades en otros niveles. ¿Cómo perciben ustedes ese nivel de necesidades y ese nivel de compromiso institucional para poder seguir avanzando en la conservación, cuidado y protección, pero también la divulgación? Empecemos en esta ocasión con Brian. Bueno, hasta donde tengo entendido hay un proyecto de regalías en donde se logró mejorar varias instalaciones del museo, también contando con la inclusión de la realidad virtual dentro de sus recorridos. Entonces, esto ha sido muy dinámico porque se ha virtualizado como tal los humedales, un proyecto también muy bonito donde se incluyen los cómics, la narrativa, la información sobre ciertos ecosistemas de aquí de Bogotá, de Cerro Seco, y justamente ahí es donde empieza, digamos, a vincularse esa relación de
de las tecnologías y digamos, de ese proyecto de regalías, pero obviamente necesitamos más porque hay muchas iniciativas también que quieren hacer muchos proyectos y pues obviamente si nos dan el aval, pues ahí hay por hacerle. Muy bien. Roger, cuéntanos un poco cómo tú piensas y percibes esta dinámica de financiación o no financiación o cosas por el estilo en el proceso. Bueno, yo considero que hay una desventaja enorme. Hay varios aspectos. Lo primero es el proceso burocrático que toca realizar para conseguir recursos. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el año 2019 había una expedición hacia Flower, hacia Bajo Nuevo. Es la isla, el islote más lejano que queda como en el límite entre Jamaica y Colombia. Y nosotros queríamos participar como Semillero Educazul para reconocer esa biodiversidad y generar estrategias de enseñanza, pero lo que ocurría era que para que dieran recursos se necesitaba pasar por todas las instancias de la universidad y digamos la convocatoria salió un mes y el proceso que queríamos que se hiciera en la universidad duró mucho tiempo, entonces no se pudo realizar. Entonces, por ejemplo, creo que esa es una gran desventaja para solicitar algún recurso. Por ejemplo, si hay algo que se necesita ya para allá, pues no se puede realizar. Entonces, por ejemplo, para hacer un proyecto necesitamos que presentarlo al SIUB un año anterior para poderlo desarrollar. Y a veces eso es como complicado. 2, vincular a los egresados también es una problemática porque no hay un mecanismo legal en la universidad que permita vincular a los egresados en investigaciones o que sean generadores de investigaciones. Entonces, pues, ahí se generan desventajas en torno a que hay personas que nos pueden colaborar, pero estas personas, chévere que pudiera haber un recurso, por lo menos que la universidad, porque van en representación de la universidad a congresos, a diferentes actividades, pues la universidad no puede dar esos recursos. Eso también es una desventaja. Y tercero, pues hay unas necesidades específicas dentro del museo que se dan de la nada y que le toca solventarlo a la profesora Marta, que es la encargada del museo. A veces es muy complejo que se puedan dar otras actividades allí por la misma forma que está constituido el museo como parte legal y desde la universidad. Y, por ejemplo, para hacer salidas de campo de semilleros es imposible realizarlo con la universidad, toca de forma independiente. Muy bien, cuéntanos, Alexandra, ¿tú cómo lo piensas? Bueno, tengo muchas cosas por decir. Una de esas es que efectivamente no hay material, no se invierte, la universidad no nos apoya en cuanto a temas de materiales, cajas entomológicas. Por ejemplo, bueno, tengo que resaltar el trabajo que ha hecho la profesora Mónica, porque ella ha hecho que los estudiantes de manera voluntaria puedan comprar unas cajas, pues no realmente como deberían ser, pero pues funciona, para clasificar algunos organismos y organizarlos en las mismas. Esto con el fin de que no toda la colección entomológica quede como amontonada y que posiblemente se dañen algunas especies. Me parece muy interesante el ejercicio que hace la profe, pero es lamentable que la universidad no nos apoye con recursos para algo que es tan importante como un museo de historia natural. Lo segundo, en cuanto a la colección de pieles de aves particularmente y de murciélagos, nosotros no contamos con cajas pues especializadas para la colección. Nosotros usamos unas cajas de unos buzos. O sea, tenemos unas cajitas literalmente de plástico que están en muy mal estado para guardar la colección. Y eso en sí mismo trae muchísimas desventajas y una de esas es que la colección se puede llenar de hongos, están todas muy amontonadas y el mueble que tenemos en donde tenemos los organismos no es el adecuado para conservar las especies. Entonces hay una desventaja enorme en torno a materiales que no tenemos en el museo, pero es gracias también al proyecto de regalías que mencionaba mi compañero o a los proyectos de investigación que hace, por ejemplo, el Semillero de Investigación, en el que intentamos adecuar los recursos para que
la colección esté en mejor estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no teníamos kits para hacer taxidermia o preparación de pieles y fue gracias al semillero de investigación y al proyecto al que estamos vinculados que se logró conseguir por lo menos 10 kits para el museo. Y así con muchísimas otras condiciones del museo. Por ejemplo, los animalitos que tenemos o la colección viva que tenemos en el museo, el alimento que ellos tienen es gracias a los recursos de la profesora Marta o de la profesora Mónica y de los estudiantes también. Entonces, hay muchas desventajas y creo que los recursos salen pues del bolsillo de otras personas y no de la institución. Bueno, pues esto es parte un poco de las dinámicas también de las universidades públicas, de los recursos disponibles para una cosa y otra, de la complejidad y obviamente siempre esperaríamos tener posibilidades reales y concretas de mayores niveles, pero bueno, vamos poco a poco. Armando cosas y entendiendo cosas. Vamos a las noticias de la actualidad con Anderson Guarnizo desde la Universidad del Tolima y ya volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Algunos idiomas parecen estar conquistando el mundo y otros están por desaparecer. Hoy daremos algunas razones por las cuales esto pasa. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de lenguajosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. Imagina esto. Hace unos 5.000 años, unos nómadas de las estepas Rusia, los Yamnaya, cabalgaban. Su idioma, el proto-indoeuropeo, se expandió tanto que hoy la mitad del planeta habla sus derivados. Estamos hablando del español, inglés, hindi, hasta el persa. ¡El diablo! ¿Cómo lo lograron? Con migraciones, guerras y, por supuesto, ¿cómo no? ADN. Y por ADN me refiero a sexo. Una mañana de sorpresas, Leonidas. Estudios genéticos muestran que reemplazaron el 90% de los genes europeos. O sea, no conquistaron tierras, sino también corazones y cromosomas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir, anciano? Pero ¿de dónde nació este megaidioma? Es un misterio, muy misterioso. En el siglo XVIII, un británico en India notó que mata, madre en sánscrito, parecía mater en latín. Y así es que nació la teoría de un idioma en común. Luego, otros personajes más pintorescos propusieron que venía de la Atlántida o de alienígenas ancestrales. Creencia de gente pendeja. Spoiler, nah. Investigadores como David Anthony y la arqueóloga Marilla Gimbustas Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. siguen la pista de este proto-megaidioma y señalan a la estepa rusa como su punto de origen. Aunque bien sus argumentos son razonables, el debate aún permanece. Son única responsabilidad de Putin. Mientras tanto, cada 2 semanas muere una lengua. En Namibia, por ejemplo, eligieron el inglés como idioma oficial para unificar el país. Pero solo el 3% lo habla. Se ve tan ridículo que da pena. Las lenguas indígenas como el Oshiwambo luchan por no desaparecer. Y en nuestra Amazonía, con cada lengua que se apaga, se pierden secretos de plantas medicinales milenarias. ¿Qué? La razón, el 75% de sus nombres son únicos en cada idioma. Pica. ¿Y sabían que en México, Turquía y Canarias hay idiomas silbados? Sí, como los silbos gomeros. ¿Cómo sería la A, por ejemplo? A, E, I, O y U. El silbo transforma los sonidos vocalizados de cualquier lenguaje natural humano en silbidos tonales reconocibles a distancia. Se escuchan a 10 kilómetros de distancia y se usan típicamente en el pastoreo, pero están en peligro. Por otro lado, hay buenas noticias. El maorí y el gaélico revivieron gracias a las escuelas y leyes. Hasta el manchú, idioma de emperadores chinos, se enseña en las universidades. ¡Jesse Uribe! ¡Repítela! Otro dato esperanzador. La ONU declaró 2022 a 2032 la década de las lenguas indígenas. Pero falta mucho. En Australia, el 93% de sus idiomas nativos están extintos. Y en India, 600 lenguas penden de un lino.
Creemos que cada voz cuenta. Los idiomas no son solo palabras, son cosmovisiones, medicinas, historias. Si dejamos que mueran, perderemos colores del alma humana. Eso es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Como recordará toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, hoy estamos hablando sobre los semilleros Educazul, Ornitología UPN-O, Antrópodos para Educar, Herpetología Sauco, es decir, tenemos 3 grandes invitados que nos han venido contando un poco cómo son estos semilleros de investigación, su relación con el Museo de Historia Natural y pues obviamente con la Universidad Pedagógica Nacional y sus, digamos, responsabilidades sociales con el país. Muy rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando, yo quiero preguntarle a Roger, pero muy rápido, ¿cómo alguien se suma a el semillero Educazul? Bueno, lo primero es que el semillero está abierto para todas las licenciaturas de la universidad y para cualquier persona que quiera participar. Solo es tener espacio para los martes de 5 a 7, si tiene una apuesta, si quiere conocer algo sobre los ambientes marinos y su biodiversidad, bienvenido. Y en esos espacios es donde estamos desarrollando las actividades. También contamos con redes sociales, en cualquier cosa nos pueden escribir, educazul.ico@gmail.com, ahí nos pueden encontrar. Y la idea es que sean ideas asombrosas que nos permitan acercar el océano a la escuela. Muy bien, Roger. Brian, una pregunta muy precisa. Si yo estudio artes, si estudio música, si estudio otras, ¿puedo sumarme a estos, digamos, semilleros que parecieran ser mucho más especializados para biología? Claro que sí. De hecho, es muy interesante porque la biología es transversal con todas las materias como tal, las asignaturas, licenciaturas, hobbits. Entonces, sí, cualquiera puede asistir. ¿Cómo se suma a eso? Digamos que para nuestros semilleros hay muchas articulaciones, ilustración científica. Tenemos también procesos donde se hacen fotografía y salidas de campo. Entonces, digamos, por parte de artrópodos y herpetos también contamos con redes sociales, con charlas y con invitaciones obviamente para toda la comunidad que nos está escuchando, porque necesitamos de esos aportes para construir. Entonces, por parte de herpetos, el Instagram, sauco_UPN, y por artrópodos es artrópoda_UPN. Cualquier cosa nos escriben ahí y ahí charlamos. Gracias, Brian. Y para Alexandra tenemos otra pregunta. Ya tú te graduaste y ya estás en otro nivel, digamos, de tu vida. Fue un milagro que te graduaste. Pero aparte de que fuera un milagro, cuéntanos cuánta es la participación tuya y digamos, de tu semillero en congresos, conferencias o cosas por el estilo. Bueno, de hecho, ayer estuvimos en un encuentro en Cajicá con el semillero de investigación, mostrando lo que hemos hecho desde el semillero de ornitología. Hemos participado en muchos congresos y eventos, entre esos se encuentra en Socolén, por ejemplo, fuimos a Socolén, fuimos a Cenalmar, algunos encuentros pues también dentro de la ciudad de Bogotá, enseñando lo que hemos trabajado a partir del semillero de investigación. Entonces hemos estado muy activos en divulgar lo que hemos hecho y que la gente conozca que desde los semilleros nosotros también trabajamos al reconocimiento de la avifauna colombiana. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Como siempre nos quedan muchas cosas en el tintero, pero no nos podemos despedir sin agradecer al control máster Mario Enríquez, a la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, a comunicaciones Laura Chávez y por supuesto a la dirección
Alejandro Sepúlveda. Escúchenos en una repetición el próximo miércoles a las 5 de la tarde y por supuesto en Facebook, en Instagram también estamos. Muchas gracias, muy amables Alexandra, Brian y por supuesto Roger por habernos acompañado hoy y nos veremos en otra ocasión. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.